la formación de las estructuras mineralizadas que encontramos en la corona, porque lo que ahorita estamos todavía formando o armando es el patrón coronal, ¿no? Porque primero se forma la corona y luego se va a formar la raíz. Bien, ¿en qué estadio es que se empiezan a formar las estructuras mineralizadas que encontramos en el ambiente? Hijo, quédese ahí. Oiga, ahí puede quedarse. Si no, apague por delante. Ya, a ver. Campana tardía. ¿Qué es lo que se empieza en la campana tardía? La dentino. Muy bien. ¿Y el esmalte? En el estadio de todo. Muy bien. Entonces la formación del esmalte se conoce como androgénesis y la formación de dentina como dentinogénesis. Entonces es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy día debemos terminar de formar la columna. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar con amelogénesis. ¿Por qué es importante el estudio, la embriología de la ortogénesis y todo lo que implica ello? Porque eso ustedes van a tener que diagnosticar. Justamente en esta etapa de formación de las piezas dentarias es donde se pueden producir muchas malformaciones dentarias. Y es el material de trabajo de todos nosotros, por lo tanto tenemos que dominar. Entonces tienen que saber cuál es la causa, cuándo aproximadamente se produjo, para que puedan desarrollar medidas preventivas. La idea es prevenir, y la prevención se da desde la etapa intrauterina. Por eso es que tenemos que dominar de alguna manera la embriología de esta región grande. Y reflexionemos. ¿Los defectos del esmalte pueden repercutir en la estética y autoestima del individuo? Por supuesto que sí. Entonces, desde ahí valoremos la importancia de nuestro procedimiento, de nuestra actitud con estos individuos o con nuestros pacientes. Ahí. Muy bien. ¿Quién produce o quién forma el esmalte? Los ameloblastos, ya le dijeron. ¿De dónde se originan los ameloblastos? ¿De dónde se origina? Los ameloblastos, ¿de dónde se origina? Del ectometrium. Miren, acaban de dar el paso. Lo que significa por sus respuestas y por su silencio que no hemos entendido nada. Venimos a cambiar, a probar suerte, a ver si acierto la respuesta o no. La embriología es como un rompecabezas que tengo que darme cuenta qué ficha puse para poder buscar una ficha que encaje ahí. Pero si no sé qué ficha puse, no voy a poder armar. Tenemos que leer. Acaban de hacer el miércoles también la práctica, como estamos, pues autoevalúense. Los ameloblastos se originan del epitelio interno del órgano dental. ¿Y quién induce su diferenciación final? El estrato intermedio. Doctora Silvia, tenemos que hacer esos pasos con un poquito más de exigencia. La sí, habíamos dicho, bueno, que para que se dé la diferenciación de esas células del epitelio interno, imaginémonos que estas son las células del epitelio interno, está en medio retículo
núcleo estrellado. Entonces, para que se diferencien estas células, es importante la presencia del estrato intermedio. ¿Por qué? Porque ellas en esta etapa tienen la actividad de una enzima que es la fosfatasa alcalina. Y las células del epitelio interno en este momento no tienen esta actividad enzimática, pero después sí, por eso es que pueden participar en la mineralización. Entonces, en el estadio de campana inicial se inicia la diferenciación celular. Por eso es que el estadio de campana inicial termina como preameloblastos. Estos preameloblastos, ¿qué hacían? En el siguiente estadio, en el estadio de campana avanzada, ¿qué hacen los preameloblastos, hijos? ¿Qué hace el preameloblasto en el estadio de campana avanzada? ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché, perdón, pero no escuché. Produce matriz del esmalte en el estadio de campana avanzada. Oiga, y eso lo expliqué el día miércoles, en la práctica. ¿Cómo? Los preameloblastos son ameloblastos jóvenes, pero yo digo, ¿qué hacen en el siguiente estadio? Porque toda es una secuencia, hijo. Induce a las células periféricas de la papila dental a que se diferencien en odontoblastos. Y estos inmediatamente se diferencian en odontoblastos, secretan predentina, y la predentina es la que va a inducir la diferenciación final de estas células. De un epitelio interno pasa a preameloblastos y luego a ameloblastos. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando el ameloblasto se ha diferenciado, se va a iniciar obviamente la amelogénesis. Y esta amelogénesis comprende dos grandes etapas. La secreción de una matriz orgánica extracelular y luego la mineralización. Pero la mineralización del esmalte o de esta matriz comprende también dos etapas o dos momentos. La mineralización inicial y luego la maduración del esmalte. ¿A qué llamamos maduración del esmalte? Al esmalte maduro, el esmalte que ustedes tienen, el esmalte que tengo yo. Ese es un esmalte maduro que está completamente mineralizado. Y ahí está. Los ameloblastos son las células formadoras del esmalte y se diferencian a partir de las células del epitelio interno del órgano dental. La diferenciación final del ameloblasto requiere la presencia de la dentina, específicamente predentina. ¿Estamos? Ahí tienen ustedes las células precursoras, células del epitelio interno, a mayor aumento para la diferenciación de estas células del epitelio interno requiere la presencia del estrato intermedio. Tenemos preameloblastos y luego la predentina es la estructura que induce la diferenciación final. Entonces voy a tener ahora a los ameloblastos. Es incómodo para mí. Observen. Presten atención aquí. Aquí tengo las células del epitelio interno. El órgano dental, ¿qué característica? Es un tejido epitelial. ¿Y qué característica tiene el tejido epitelial? Es avascular. Muy bien, qué bueno. Es avascular.
Por lo tanto, recuerden que el epitelio externo debe estar por aquí. Estas células se están nutriendo a partir de la papila dental. ¿Estamos? La membrana basal, esta de acá, es selectiva y va a participar en la nutrición. Como estadio de campana inicial, entonces se está nutriendo a partir de la papila dental. Pero ¿qué sucede cuando el ameloblasto empieza a diferenciarse? La diferenciación comprende una serie de cambios bioquímicos, morfológicos, fisiológicos. Cuando empieza a diferenciarse estas células, va a haber una polarización, una movilización de las organelas. El núcleo se dirige hacia la parte al lado opuesto. Esta sería su membrana basal y esto es el polo distal. Se dirigen y todas las organelas implicadas en la síntesis de proteínas migran hacia el polo basal, hacia donde está la membrana basal. ¿Sí? Entonces, este preameloblasto induce la diferenciación de estas células periféricas, las cuales se diferencian en odontoblastos y secretan la predentina o la matriz dentinaria, y estas son las que van a inducir la diferenciación final. Este cambio, esta polarización de sus componentes celulares está influenciada por la presencia de la predentina. ¿Por qué se polariza? Va a haber un cambio en los polos, porque ahora cuando se interpone la predentina, esta célula en proceso de diferenciación podrá seguir nutriéndose de la papila dental. Ya no, hay una barrera, por eso es que se invierte los polos, por eso hablamos de polarización del ameloblasto. Y diremos ahora que es una célula diferenciada, una célula secretor, porque ahora su polo secretor va a estar hacia esta membrana basal y ahora se va a nutrir a partir de este polo que era el polo distal. Como es avascular, ¿de dónde proviene su nutrición? De los vasos sanguíneos que se encuentran fuera del órgano dental, quiere decir del saco dental. Por eso que ustedes pueden leer diciendo que los ameloblastos son las células del epitelio interno en proceso de diferenciación se nutren del saco dental, porque ahí encontramos vasos sanguíneos. Y los nutrientes, siendo suelo representarlo como la glucosa, que es la molécula de obtención de energía inmediata, por el contenido de agua que tiene este retículo estrellado, transporta el nutriente y empieza a nutrir a estas células ya diferenciadas. ¿Está claro? ¿Me entendieron, hijos? Quiere decir que la polarización del ameloblasto está determinado porque se anula su fuente inicial de nutrir. Entonces ya tenemos al ameloblasto. Aquí tenemos al ameloblasto. Una vez diferenciado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a secretar su matriz. Y la matriz está constituida por proteínas. Proteínas que van a cumplir diferentes funciones. Unas van a iniciar la mineralización. Por eso es que en la que hemos visto que no observamos matriz de esmalte. Proteínas entonces que inician la mineralización, como la proteína dentinaria y la lactoferina. Proteínas estructurales. ¿A quiénes se le llama estructurales? A aquellos elementos que forman parte de una estructura.
caso, amelogenina y enamelinas, dentro de muchas otras, ameloblastina, parvalbúmina, etc., etc. Los más importantes, amelogeninas y enamelinas. Las amelogeninas, hijos, constituyen el componente más abundante, componente orgánico, por favor, más abundante de la matriz de esmalte en desarrollo. Lo que ahorita estamos haciendo es formar el esmalte, un esmalte en desarrollo. Vuelvo a repetir que el esmalte maduro ya es un esmalte mineralizado. Entonces, las amelogeninas constituyen el 90% de las proteínas estructurales de un esmalte en desarrollo. Las enamelinas y otras proteínas constituyen el 10%. Otro tipo de proteínas que secreta el ameloblasto son proteínas con función enzimática. Y todos sabemos lo que hace una enzima: romper los enlaces para fraccionar una molécula grande en sus sillares estructurales. En este caso, hidrolizará proteínas y producto de esa hidrólisis, apliquemos bioquímica, hijos. ¿Cuál es el producto de la hidrólisis proteica? Aminoácidos, ¿no? Entonces, estas proteínas proteolíticas van a hidrolizar, valga la redundancia, las proteínas, y también van a liberar, porque el calcio, ustedes saben que el calcio se encuentra en varias formas. El calcio libre, pero también tenemos calcio unido a otras moléculas. Entonces, vamos a liberar estas enzimas, van a liberar, porque este calcio va a servir para la mineralización. Ahí tienen ustedes todas las enzimas, se los he puesto. Lo que quiero es que lo entiendan, por qué se secreta cada una de esas proteínas, no tanto el nombre, ¿sí? Porque eso es memoria, no quiero memoria. Y todo este componente orgánico solamente constituye el 20%. Miren que el resto es agua. Yo pregunto, ¿por qué agua, hija? Tenemos que tener todas las asignaturas. ¿Por qué agua para todos? Para hacer ácido hialurónico y empezar a secretarse. El agua ha entrado más bien gracias al ácido hialurónico, pero aquí estamos hablando del matriz. ¿Por qué agua? Para se van a despertar, transportar, no, porque las reacciones bioquímicas ¿en qué medio se dan? ¿En qué medio se dan? En un medio acuoso. Y recién va a iniciar la formación del esmalte, lo está iniciando. Por lo tanto, imagínense la cantidad de reacciones bioquímicas que debe darse, ¿no? Por eso es que hay un alto contenido de agua. Igualmente, nosotros en las primeras semanas de vida somos más agua. ¿Por qué? Por las reacciones bioquímicas, ¿sí? Muy bien. Pero tengamos presente aquí, bueno, aquí hasta la predestina hay espacio para que el ameloblasto pueda secretar su matriz de esmalte. ¿Hay espacio? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ameloblasto? Migrar, centrífuga, migra. Entonces, este ameloblasto va a ir migrando centrífugamente. Y recordemos, miren, va migrando y ¿a quién va desplazando? Al estrato intermedio. ¿A quién más? Al retículo estrellado. Va a llegar un momento que este ameloblasto ya estará adyacente, junto con el estrato y con el retículo, junto al epitelio externo del órgano dental.
Por eso se dijo que una de las funciones del retículo estrellado, aparte del libro de Ted, era mantener el espacio para el esmalte. Y este espacio se mantiene porque inclusive las células del epitelio interno hijos proliferan y forman un cordón del esmalte, como para que no colapse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezó ya la secreción, pero esa secreción de esmalte es por una superficie plana. Lo voy a un poquito dejar una superficie plana. De tal manera que la secreción de esmalte se va a producir por toda esta superficie. Pero como tiene que migrar, el ameloblasto, al migrar, su polo apical se modifica y aparece esta estructura triangular que toma el nombre de proceso de Thome. Cuando se modifica el polo apical, su polo secretor, la secreción de esmalte, de matriz de esmalte, se va a realizar por los lados laterales. Esto tengo de un ameloblasto, aquí tengo otro ameloblasto, igualmente, de tal manera que la matriz de este ameloblasto no se mezcla con la matriz de este otro ameloblasto. Cada uno mantiene su individualidad, ¿no? No se mezcla, no es como cuando la superficie era plana, todo es una continuidad. Por eso hablamos de que tenemos dos tipos de esmalte. Un esmalte aprismático es esto, ¿no? Y un esmalte prismático, que es una estructura histológica de nuestro esmalte maduro. Entonces, si yo pregunto, ¿quién determina la presencia de los prismas del esmalte? ¿Qué me contestaría usted, hijo? La respuesta. La que va a saber si está escuchando. Dice que la enamorada que respira, pero recién se estará levantando. ¿Quién determina la presencia entonces de los prismas del esmalte? Eso lo vamos a ver en histología. Los procesos de Thome. Muy bien, los procesos. Por eso se debe sentarse adelante para entenderlo. Atrás se distrae, le cabe el sueño. Son otros estímulos que van a vencer el umbral y ya mi estímulo no va a tener respuesta. Adelante, si tenemos la pregunta. Muy bien, entonces tengo esmalte aprismático y esmalte prismático. Y por si me olvido, esmalte prismático lo vamos a tener adyacente al límite amelodentinario, porque esta membrana basal posteriormente va a ser el límite amelodentinario. En el estadio de campana basada se llama lámina preformativa. Y cuando ya tengo dentina y esmalte, se llama límite amelodentinario. Vamos. Entonces, tenemos esmalte prismático adyacente al límite amelodentinario y las últimas capas del esmalte superficial, o sea, la superficie de nuestro diente, también es un esmalte aprismático. Pero obviamente el esmalte aprismático de la superficie del diente se va a ir desgastando con la masticación, o sea, con la adicción, y de los lados laterales también con las técnicas de cepilla. Al final solamente queda el esmalte prismático adyacente al límite amelodentinario. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos secretado, ya secretó la matriz de esmalte. Aquí pueden ver, miren, los prismas del esmalte determinado, muy bien por su compañero, por la presencia de los procesos de Thome. Bien, se secretó la matriz e inmediatamente se empieza
está la mineralización. Hemos dicho que el esmalte tiene dos fases de mineralización, o la materia esmalte, la mineralización inicial y la maduración del esmalte. ¿En qué consiste la mineralización inicial? Imaginémonos aquí, tenemos, imagínense que esto es la matriz de esmalte y los elementos inorgánicos, calcio, que es el más abundante, ¿no? Calcio, fósforo, flúor, carbonatos, etc., van a precipitar sobre esa matriz. Y estos elementos inorgánicos provienen del espacio intersticial o intercelular y también la propia célula aporta el calcio. El calcio llega a través de la célula, en este caso del ameloblasto o del espacio intersticial. Entonces, miren, imaginémonos que hacían precipitado, están precipitando. ¿En qué consiste la mineralización inicial? En la formación de los cristales de hidroxapatitos. ¿Cómo se forman? Los elementos inorgánicos se disponen espacialmente formando estos cristales de hidroxiapatito. Es lo que se conoce como cristalización. Creo que les he puesto por ahí. Cristalización. Disposición de los elementos inorgánicos en unidades cristalinas llamadas cristales de hidroxiapatito. ¿Y por cómo es que espacialmente se van a organizar? Recuerden que los elementos inorgánicos tienen diferentes cargas eléctricas. Entonces, entre ellas va a haber atracción de tal manera que forman en el espacio estas estructuras cristalinas. Pero estas estructuras cristalinas son pequeñas, son cristalitos, miden micras. Entonces, esos cristalitos, hijos, están rodeadas de abundante matriz de esmalte, abundante amelogéneo. A esto es lo que se conoce como cristalización, ordenamiento espacial de los elementos inorgánicos. ¿Estamos? Entonces, cristales pequeños. Si en este momento, hijos, recuerden que todo esto está regulado por genes, ¿no? El AMEL, el NB, el NBS, hay un montón de genes cuya expresión es proteína, porque la única información que tiene el ADN es para la síntesis de proteína. ¿Estamos? Es síntesis de proteína, nada más. No hay ninguna clave morse que diga será flaco, gordo, negro, alto, no. Es síntesis de proteína. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si en este momento un factor genético o un factor ambiental se expresa, o sea, actúa en este momento, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que estos cristalitos se formen en forma defectuosa o se formen en menor cantidad. Y la ontogénesis va a continuar. Va a evolucionar mi diente, pero mi esmalte va a ser poco calcificado. Y es lo que se conoce como esmalte hipocalcificado. Es como preparar el esmalte y la dentina y todas las estructuras mineralizadas, es como preparar un queso. Primero preparamos la masa, luego lo meto al horno, pero tiene que tener un tiempo adecuado para que se endurezca. Lo mismo sucede acá. Si yo lo saco antes del queque, se me va a desmoronar espontáneamente. Igualito sucede con este tipo de esmalte hipocalcificado. Se fusiona el diente y se va a desprender o a desmoronar en forma espontánea. Es un esmalte reblandecido porque no se formaron estos cristales de hidroxiapatita en la cantidad suficiente o en la forma ideal.
¿Estamos? Eso es mineralización inicial. Esto es importante y esto ha servido de base para las medidas preventivas, porque esos elementos inorgánicos ocupan un espacio en el cristal. Por ejemplo, en la superficie vamos a encontrar al calcio. Esta es la fórmula del cristal de hidroxiapatita. Pero esta fórmula es solamente una célula orbital, de tal manera que el cristal del esmalte, que son grandes cristas, tienen de 30 a 40 células orbitales. Si yo quiero saber cuántos calcios tendrá mi cristal de esmalte, ¿cuál sería su respuesta? A ver, usted calcula, hijita. ¿Cuántos calcios tiene el cristal del esmalte? Decimos que tiene 30 a 40 células unitarias, o sea, repeticiones de esta forma. ¿Cuántos tendrá? 300 a 400 millones de calcio. ¿Sí? Muy bien, entonces el calcio, el fósforo tienen una ubicación. El OH, que es el elemento más lábil, se encuentra en la superficie. Ese conocimiento ha hecho que surja la prevención que consiste en la aplicación de intoxicaciones de flujo. Ya en histología del esmalte que hagamos, ahí seguramente se les va. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mineralización inicial. Y la otra fase era la maduración del esmalte. ¿En qué consiste la maduración del esmalte? Simple, en el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. Pero para crecer, hijos, necesitan